Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a esta reunión y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a oír una alabanza al coro para que en todo entremos en este periodo de alabanzas gloriosas para el Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Comprender que la gloria es para Dios, que no hay nadie como Él, que es Dios, que Él es el Rey, que si no es por Él no estaría yo aquí, no sabría yo reír, ni cantar podría yo, la gloria es de Él. Solo para Él, y si hoy canto es porque quiero decir que toda la gloria es para Dios. Hay otro como Él, un Dios creador, hizo las aguas, el cielo y la tierra. Formó los montes y también a mí. Oh, gloria, ensalzo tu nombre, bendito seas tú, por tu amor sin fin. Yo alabo y engrandezco tu nombre, y en gloria a ti. Mostrando su poder en toda su inmensidad, porque los momentos de mayor dificultad ha llegado con su mano, no dejándote caer. La gloria es de Él y se la merece. Y si hoy canto es porque vuelvo a decir que toda la gloria es para Dios. Hay otro como Él, un Dios creador. Hizo las aguas, el cielo y la tierra. Formó los montes y también a mí. Oh,
Hermosa alabanza hemos oído. Gracias a Dios que el Señor ha permitido que nuestros hermanos coristas estén trabajando, ensayando y de esta manera tan especial, pero que nos permite estar unidos en alabanza a toda la iglesia. Y espero que usted disfrute cada día de esta bendición. Una vez más yo ruego a todos nuestros hermanos coristas que se sumen para cantarle al Señor. Vamos ahora a pasar a orar al Señor para que Él nos revista de gracia nuestra petición, nos abra puerta a su palabra. De esta manera dar gracias al Señor por todo lo que estamos viviendo. Le invito a cerrar sus ojitos y que oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora, Padre justo, estamos aquí reunidos a través de este medio para estar unidos por su Espíritu y su palabra bendita, que en todo siempre, Padre justo, ella habla en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nos den la gracia, nos dé entendimiento. No obstante, también rogamos, Señor, por cada uno de nosotros. Somos faltos, tenemos errores, fallamos ante ti, Padre, pero en todo rogamos misericordia y que tú nos perdones todos nuestros errores. A todo tu pueblo, Padre, sea revestido de esta gracia. Y tu bendito poder glorioso y maravilloso tome dominio de todos nosotros, tanto de alma, cuerpo y espíritu, estemos unidos en este culto para alabar tu nombre. Ábranos tú tu palabra bendita para conversar de ella, como también en esta oración te rogamos, Padre justo, por todos nuestros hermanos afectados, enfermos, hay algunos dolidos, iglesias que están de duelo, Señor. Hagas tu misericordia, Señor, con cada uno de tu pueblo y llegue tranquilidad, Padre mío, a todos nosotros. Luego ahora, Señor, que usted nos confirme todo lo que tú has puesto en cada uno de nosotros para conversar, y todo te lo pedimos por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Siga el Señor bendiciéndolos. Quiero invitarle a usted ahora a que leamos la palabra del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Ahí leeremos bastantes versículos del 1 al 22. Por ello, yo ruego que usted abra su Biblia para que leamos esta lectura tan maravillosa que Dios nos tiene para esta hora. Búsquelo usted con tranquilidad. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 22 y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así su palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolo en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera está hecho, haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Añada el Señor bendición a esta lectura. Y Él nos abra puertas de alguna conversación respecto a esto que es tan importante. Agradecer una vez más al Señor por todas las bondades que el Señor nos ha concedido en una semana, donde nos ha guardado, ha sido con nosotros como familia, y también al tener conocimiento de todo nuestro pueblo, nuestra iglesia, cómo el Señor las ha guardado, las ha cuidado, y aquellos afectados en su salud han estado mejorando. Permite al Señor que pronto tengan plena sanidad todos nuestros hermanos y todos aquellos que se han mantenido en pie sin estos contagios, siga el Señor librándolo. Ya que digo de este contagio también debo anunciar, porque nos sumamos al dolor que vive la iglesia Montebrón, donde allí el día de ayer, y es por causa de esta enfermedad, la pastora de la iglesia, la sierva del Señor, ha sido levantada a la presencia bendita del Señor. Dios consuele a nuestro pastor Marcos Morales y bendiga a toda la familia Morales, familia de siervos del Señor. Dios le ha placido así, en su voluntad, y contra eso no podemos decir nada, porque esa es la voluntad del Señor. Ruego a Dios y nosotros como iglesia, Primera San Bernardo, nos sumamos al dolor de la iglesia Montebrón y esperamos que el Señor les consuele. Dios guarde a todos nuestros hermanos de la iglesia y nos bendiga a todos nosotros. También hemos tenido el día de ayer el gozo, y hoy día también agradezco a toda la clase de niños que con nuestras profesoras y profesores cantaron y glorificaron al Señor y no estuvieron ajenos al saludo a su pastora por un año más que Dios le ha concedido vida. Agradecerle a todos estos niños con tanta sanidad e inocencia que ellos tienen para agradecer a Dios y también mandar un saludo. Dios bendiga a toda nuestra iglesia, a toda nuestra familia, y en esta semana y en este día importante que el Señor nos concedió vivir, también bendiga al Señor a su sierva, su pastora, mi esposa. Dios nos guarde a todos nosotros. Bueno, son minutos que vivimos en estos momentos de pandemia. Atentos, por supuesto, a lo que las autoridades están hablando, diciendo, enseñando, restringiendo. No tengamos nosotros dudas respecto a esto, que la voluntad de Dios es obedecer a las autoridades. Está escrito así en la palabra y son de beneficio para cada uno de nosotros. Permita al Señor pronto ya sacarnos de estas circunstancias y podamos verlos en forma directa, congregarnos, que es tan importante, en el templo del Señor para alabar y bendecir el nombre del Señor. Ya tenemos para este sábado una nueva cadena de oración para el día 25, donde el pedir de toda la Iglesia unida, tanto en Chile como en el extranjero,
es que Dios tenga misericordia de nuestra familia, orar por los ancianos para que el Señor los guarde, también orar para que el fuego de Dios se mantenga en la iglesia del Señor, y así también orar por nuestro país, para que no vengan allí algunas consecuencias que pueden venir respecto a esto, y por causa de esto, que Dios tenga misericordia de nuestros fieles y dé entendimiento a las autoridades. Dios nos guarde a todos nosotros. Bendiga estas palabras que son siempre importantes, que nos unen. Y Dios nos abra puertas de esta palabra bendita. No tengo duda que usted ya esta mañana se gozó en el Señor, oyendo el mensaje de la escuela dominical, donde Él nos habla acerca de los frutos espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Es la bendición para cada uno de nosotros. Fue bonito. Espero que la hayan guardado en su corazón. Bueno, ahora lo tiene el Señor. Alguna conversación respecto a esto. Es interesante meditar, acordarse de lo que es el Evangelio. Ya veíamos en enseñanza pasada cómo el Señor preparó allí su ministerio y llamó a 12 hombres que Él lo eligió como apóstoles para que pudieran allí predicar la palabra, discípulos del Señor, donde allí cumplieron durante los 3 años en este ministerio maravilloso de Jesús, y que allí tantas obras se hicieron. Y Jesús les dijo a sus discípulos que cuando Él no estuviera, ellos harían mayores cosas que esas. Bueno, llegó el día, la hora en que Jesús partió a la gloria eterna. Fue levantado después de haber sido crucificado y muerto, pero que resucitó al tercer día. Fue levantado a aquella gloria bendita, está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero quedaron los discípulos, y hacíamos menciones de las características de ellas en el día pasado, como era Pedro, como era Juan. Pero ahora tenían toda la responsabilidad en sus manos para predicar la palabra, llevar el mensaje. El Señor los había comisionado en la gran comisión, que no tan solo fue para ellos en ese pasado, sino para todos nosotros en todo tiempo, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, respaldando al Señor con señales, con prodigios, con milagros. Y vemos en el punto que hemos allí abierto la palabra del Señor de Pedro y Juan, cómo son interrogados, llamados, como diríamos nosotros, a terreno, respecto a esto, de lo que ellos están haciendo, porque ellos están predicando un evangelio, y entre ellos estaba el sentimiento que Jesús les había hablado, porque aparecía claramente que la predicación era basada en que Jesús había resucitado, y no había duda entre ellos. Y esto provocó problemas en la iglesia de aquellos días, que era la iglesia judaica, en que tenían distintos sentimientos y acerca de la resurrección. Y de esa manera allí no estaban conformes que se predicase, sobre todo los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Y por ello molesto por esta predicación de Pedro, de Juan, que allí tenía base en la resurrección de Cristo el Señor, y de esa manera todos los creyentes también resucitaríamos. Pero el Señor estaba respaldando, y agrega una parte de los versículos en el capítulo 2, y dice la forma como la iglesia estaba. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios estaba haciendo una obra maravillosa, donde al oír la predicación de la palabra de Dios, Dios tocaba los corazones y los hombres eran creyentes al mensaje de Dios. Así empezó a conducirse la iglesia, y las normas, las costumbres que ellos tenían, ir al templo, al Señor, a orar, a pedirle a Dios esta comunión. Y nos agrega
de esta sanidad tan gloriosa que es el capítulo 3 que nos leímos, ¿no es cierto? Donde allí Dios permite que un hombre que era cojo y cojo de nacimiento y que no podía trabajar ni ganarse el pan como Dios lo había ordenado para la humanidad con el sudor de su rostro, sino que a este hombre lo llevaban allí al templo y lo ponían en la puerta que se llama La Hermosa para pedir limosna. Pasó ese día hermoso cuando Juan y Pedro iban allí a orar al Señor al templo y se encontraron con este panorama en que este hombre está pidiendo allí limosna. Y bueno, ellos en forma normal ya habían nacido plenamente el amor del Señor y el sentimiento era de ayudar, de proteger, de amparar. Pero lo que estaba pidiendo aquel hombre enfermo, cojo, estaba pidiendo dinero, una limosna. Sin embargo, nos encontramos en esta lectura de la palabra de Dios, que no tengo duda, usted es conocedor de ella. Va Pedro, va Juan, y cuando este hombre cojo les pide la limosna, tocan sus bolsillos y tienen una expresión que no tienen nada. No tienen lo que el cojo está pidiendo, dinero. Y Pedro y Juan se miran a sí mismos y ninguno de los dos tenían una ayuda para eso. Pero vino una inspiración gloriosa, extraordinaria, basada en la gran misión que Dios les había dado, de predicar el Evangelio, que seguirían estas con señales, con prodigios, con milagros. Y Pedro allí acercándose y mirando al hombre, le da una orden, le dice, míranos. Y el hombre estuvo atento. Quizás habrían pasado muchos más alrededor de esa para pedirle limosna, pero fue una orden de Pedro cuando le dijo, míranos. Y el hombre cojo miró a Pedro y Pedro tomó su mano y le tomó la mano a aquel hombre y le dice estas palabras, no tengo plata ni oro. Era lo que él pedía. Pero lo que tengo te doy. Y agrega, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se ha producido con estas palabras, al término de ellas, un milagro extraordinario. Y el hombre es levantado por la mano de Pedro. Nunca había andado, siempre estuvo cojo. Sin embargo, en aquel minuto llegó el poder, la gracia bendita de Dios, la virtud de Cristo el Señor, y transformó aquel organismo gastado, menoscabado. Y pudo aquel hombre que era cojo saltar y glorificar el nombre del Señor. Cuánta alegría no había en él y cuánta alegría había en aquellos que estaban mirando esta obra. De tal manera que el hombre ya no se quedó en la puerta, allá La Hermosa, como dice la Escritura, sino que allí con Pedro y con Juan, tomados de ellos, entró hacia el templo y estaba saltando, glorificando a Dios, porque Dios había hecho una obra maravillosa. Qué felicidad para él, qué felicidad para aquellos que son la familia y para aquellos que miraban. Y era una gran multitud que están mirando todas estas cosas. Y ahí entramos en el punto en que Dios nos está hablando respecto a esto que hemos leído. Cómo los hombres han mirado, y todos, sobre todo los religiosos, estamos mirando esto, y me refiero a los saduceos, a los fariseos, los que estaban mirando, como también los sumos sacerdotes que estaban en aquel lugar, cómo se había abierto otra puerta distinta a la que ellos tenían, del judaísmo, de la forma, ritualismo, sino que ahora se abría una puerta de poder, de virtud, donde allí el hombre recibía de Dios el beneficio bendito de esta gloria eterna, y alabado sea el Señor por ello, que Dios empezó a obrar con los hombres y a actuar a favor de los hombres, y de esa manera un hombre cojo de nacimiento ya ha glorificado el nombre del Señor. Pero nos damos cuenta cómo allí los hombres están inquietos, y leo parte de esta enseñanza y dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes
y poniéndoles en medio, se refiere que pusieron a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, nos damos cuenta cómo en esta pregunta no había una conformidad, sino una molestia respecto a ellos. Y por ello que lo estaban interrogando, porque se encontraban allí menoscabados ante este poder, esta virtud que estos hombres están actuando. Y cuando lo interrogan, hay una enseñanza hermosa en los versículos siguientes, cuando dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales ha venido a ser cabeza del ángulo. Y agrega, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podéis ser salvos. Sea bendecido el nombre del Señor por ello, porque la palabra de Dios empieza a crear allí una manera extraordinaria para llegar a todos los hombres. Y Pedro, con la inspiración, fue lleno del Espíritu Santo y abre sus labios y comenta lo que hemos oído, mostrándole que no era voluntad de hombre y que ellos lo estaban interrogando, mirando los que tenían ellos para levantar un hombre enfermo. Sin embargo, les aclara que no es obra del hombre, no es obra allí terrena, sino que es la inspiración de Dios, el poder de Dios. Y como termina este versículo hermoso que hemos leído, que es de tanta bendición para cada uno de nosotros, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podáis ser salvos. Por ello queda establecido esta gloria bendita, pero los opositores de esto luchan para que esto no se propague, porque como ellos mismos han comentado, tenían testigos ahí, y lo más importante, tenían la muestra de este poder, de esta virtud, a un hombre que todos reconocían, que a través de muchos años era llevado al templo a pedir limosna. Muchos lo conocían, pero ahora no estaba sentado allí pidiendo limosna, sino que estaba saltando y glorificando a Dios. Y todos ellos reconocían esta obra y por ende tenían el deseo de opacar, el deseo de terminar estas cosas, pero tenían temor porque la obra era evidente y muchos más que estaban ahí viendo todas estas cosas estaban bendiciendo a Dios por esta obra maravillosa. Y agrega la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ya habíamos hablado anterior la condición de estos dos hombres, pero ahora estaban llenos del poder, de la virtud de Dios, para predicar el Evangelio, para hacer obra, para beneficio de todos, y era el comienzo de una obra extraordinaria, de predicar el Evangelio a toda criatura. Ya Jesús se lo había anunciado, que tendrían que ir por el mundo y predicar a todos los hombres. Y comenzaréis, dijo Jesús, allí por Jerusalén, por Judea, y le agrega, y hasta lo último de la tierra. Hasta el día de hoy se predica el Evangelio, se anuncia la palabra del Señor. Siempre vamos a tener nosotros en este tiempo, sobre todo, enemigos del Evangelio bendito del Señor, de las autoridades que allí no aprueban y de religiones que muchas veces quieren echar abajo este Evangelio bendito. Pero el Señor se ha manifestado y la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros está a la vista. Y en ello tenemos que reconocer cómo Dios ha sido con nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, cómo nos ha fortalecido.
Y así como en ese pasado también empezó una persecución a la iglesia del Señor, hoy también tenemos circunstancias adversas. Pero glorioso es tomar el ejemplo de estos hombres que Dios los usó, cómo allí predicaron la palabra, cómo fueron testigos de esa obra maravillosa, instrumentos para que un hombre fuese sanado y llegara este evangelio bendito a ese hombre. Hoy día nosotros también somos instrumentos para esta gloria, que predicamos el evangelio, anunciamos el mensaje de Dios, y por nada debemos ser intimidados por las circunstancias humanas, políticas, económicas quizás también, o de pandemia como hoy día estábamos viviendo. Nosotros somos hijos de Dios y reconocemos este versículo que está en cada uno de nosotros y debemos enmarcarlo cada día y nunca se borre de nosotros. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podéis ser salvos. No podemos predicar otro nombre, predicar otra religión, no hay otro. Cristo es nuestro Salvador. Y por ende esos hombres tenían el testimonio claro, habían sido testigos, apóstoles del Señor Jesús, pero el evangelio había tomado parte ya en muchos creyentes hasta el día de hoy que creemos a este evangelio y lo más glorioso que ha hecho vida en cada uno de nosotros. Por eso que miramos la importancia que allí está en este hecho de predicar el evangelio y el ejemplo de estos hombres allí amenazados, interrogados, pero dando respuestas claras. Y aunque eran, como dice un versículo afamado, ¿no es cierto?, hombres que no tenían letra, eran corrientes, no tenían estudio, pero el poder de Dios los había tomado a ellos para sanar, para salvar, para predicar la palabra del Señor con un efecto extraordinario, porque eran miles de personas que se convertían al Señor. Por eso cuando las opiniones de los hombres, dice un versículo más adelante, diciendo ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Tenían allí algo grande, un testimonio maravilloso de Dios en un hombre cojo, que por intermedio de estos hombres Dios había derramado virtud y este hombre fue sanado. Por ello que no tenían circunstancias, y ese debe ser nuestro amparo, nuestra fortaleza en nuestro tiempo. El testimonio de cada uno de nosotros, de un pueblo de Dios, de una iglesia que sirve al Señor, en que lucha cada día, y aunque esté menoscabada en estos minutos de no poder congregarse, seguimos pidiendo, orando que Dios guarde nuestro pueblo, guarde nuestra familia, y cómo allí debe ser reconocido por las autoridades que hoy día no toman ni siquiera en cuenta la iglesia. Están preocupados de muchas otras cosas, pero hay un punto importantísimo, que allí la oración de los justos, la oración de la iglesia puede cambiar, transformar, y es el testimonio de hombres que han recibido la palabra del Señor. Porque entendemos, como este versículo de base que Dios nos tiene en esta hora, en ningún otro hay salvación. Por eso la iglesia debe seguir pidiendo, clamando a Dios, y de esta manera veremos allí el fruto maravilloso que Dios nos tiene allí como promesa para cada uno de nosotros. Como nos han dicho los predicadores, nos han anunciado este evangelio, que ni aún ni un pelo en nuestra cabeza perecerá. Por eso tenemos que tener entendido. Se hace muchas veces la voluntad de Dios porque Dios quiere así. Pero el evangelio no puede ser menoscabado, ni tampoco apresado. Por ello que aunque se intimiden, como dio la respuesta a Pedro, cuando allí los amenazaron, que no podían hablar a ninguno de este nombre, menos hablar de una resurrección, decían los saduceos. Allí él dio una respuesta gloriosa cuando dijo estas palabras. Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Todo hombre conoce que debe obedecer a Dios y no a los hombres. Por eso no podemos llevarlo por sentimientos de hombres, por lo que los hombres quieren. A nosotros nos gobierna el Señor y tenemos una ley maravillosa, la palabra de Dios, ella es la que nos guía. Por eso Dios bendiga a nuestros niños, bendiga a nuestros jóvenes cada día que se están criando este evangelio.
Nosotros ya los ancianos vamos pasando este tiempo, pero este evangelio debe seguir predicándose, anunciándose a cada criatura, poniendo allí la vida para que mostrarle al mundo que Dios ha cambiado, ha transformado. Ejemplo glorioso de este cojo nacimiento. Y agrega la palabra del Señor, ya que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años de sufrimiento, 40 años de enfermedad, pero Dios había permitido que por este medio alcanzara la santidad gloriosa y la sanidad espiritual allí para su alma, como también para su carne. Y un hombre ahora transformado con un testimonio que solo mirarlo ya estaba anunciando el evangelio y la palabra y diciendo que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios confirma esta palabra en nuestros corazones. Seamos valientes. El efecto de esto en ese pasado se convirtió en una vez en la predicación 3.000, ahora se convierte en 5.000, porque el evangelio es poder, es virtud. De esa manera nosotros estamos confiando claramente en el Señor que este evangelio bendito llegará a todo nuestro país. Dios nos guarde a todos y nos dé esta gracia bendita y gloriosa para alcanzar ese consuelo de parte de Dios. Dios está con su pueblo guardado y usted debe ser valiente en el Señor. Nadie le puede sacar el evangelio. La obra que Dios ha hecho en usted debe ser conservada y mostrar al mundo. Usted es un hijo del Señor. Sean de bendición estas palabras para el Señor que vive honra y gloria para siempre. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto nos ha dado esta palabra para nuestras vidas. Yo te ruego que tú la confirmes en cada uno de nosotros y este sentimiento maravilloso, testimonio que cada uno debemos tener, que no hay otro en quien podamos ser salvos. Gracias, Señor, por esta bendición. Bendice a todo tu pueblo. Guárdale tú, Señor, y estas palabras sean selladas en cada uno de nuestros corazones. Ruego, Padre mío, que tu bendición sea alcanzada por toda nuestra familia, por misericordia. Todos estos favores los pido por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos en este culto. Y vamos a dar término a este servicio con otra alabanza al Señor, allí, entonada por todos nuestros hermanos coristas. Dios bendiga el coro.
Señor bendito, te agradecemos, Señor, por este culto que tú nos has dado, por tu palabra. Permítenos cada día, Señor, ser testigos de tu obra bendita, de cuántos cambios, cuántas sanidades, cómo tú haces con la vida de los hombres, y reconocer y anunciar que en ningún otro hay salvación. Te ruego, Padre, que bendigas toda tu iglesia. Una vez más te rogamos por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están afligidos, haz tu misericordia. Libra a nuestros ancianos, Señor, de toda contaminación. También te rogamos por la iglesia Montebrón, que la paz tuya, Señor, también sea con cada uno de nuestros hermanos y nuestra iglesia en general, como iglesia unida, tengamos paz y tranquilidad. Ruego ahora, Señor, bendición para cada hogar, para cada familia, rogándote que tú derrames esta bendición hasta que sobre y abunde en cada uno de ellos. Lo ruego por amor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano.